Hola comunidad, bienvenidos a un capítulo más de Fundamentos de Backend. En el capítulo anterior, y si no lo han visto, los invito a que vayan a nuestra lista de reproducción en el canal y miren lo que trabajamos tanto en un video de Fundamentos de Middleware como en el video de un ejercicio práctico de Middleware. Esto puede ser necesario para entender y conectar con el tema que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama manejo de errores en el backend. Cuando hablamos de manejo de errores en backend, hay que tener en cuenta varios objetivos que queremos trabajar. Es decir, a qué queremos llegar. Entonces, en este capítulo vamos a trabajar la siguiente información. Lo primero que vamos a trabajar sería entender el concepto de que Lo primero que vamos a trabajar sería entender el concepto de qué es un error en el backend. Lo segundo es por qué los errores no se manejan de manera igual, pues es decir, porque no simplemente tenemos un error estándar, sino que se manejan varios errores. Lo otro que vamos a trabajar y entre los objetivos que tenemos para aprender serían quién decide el código HTTP, que sería uno de los conceptos que vamos a ver dentro de los errores, que los errores tienen que adaptarse a un estándar. Lo otro sería cómo Express maneja los errores de manera interna. Recuerden que Express es porque los fundamentos que venimos trabajando backend los estamos trabajando es en Express. Y otro concepto más sería cómo evitar la confusión y duplicación de respuestas. Estos serían los objetivos que tenemos. Dichos los objetivos, lo primero que vamos a trabajar es qué es un error. Entonces, para entender qué es un error en el backend, un error, para decirlo en palabras simples, es un objeto que representa un fallo que se rompió la aplicación. Entonces tengamos claro esto. Es un objeto, ojo, estamos hablando de JavaScript, es un objeto de JavaScript que representa un fallo. Entonces cuando hablamos de fallo, vamos a tener en cuenta una síntesis o estructura para un objeto, ¿cierto? Para representar ese fallo. Entonces, ¿cuál sería la síntesis? Primero, que sea claro que es un objeto. Lo otro, que envíe un mensaje. El mensaje sería informando que ocurre algún objeto. Y lo último sería una información técnica que nos permita identificar el tipo de error. Entonces, esto cuando dijimos síntesis se va a expresar de esta manera. Vamos a mencionar un throw new error. Vamos a mencionar un mensaje de error y el error. Si nosotros lo llevamos a la explicación de síntesis que acabamos de decir es una clase que genera o inserta un error, un tipo de mensaje y el mensaje que expresa el error. Entonces hay algo importante. Nosotros mencionamos en las definiciones que quien decide el código HTTP. ¿Qué es lo que pasa? Por seguridad, una aplicación no puede decir su usuario está incorrecto, su conexión falló, su IP está mal, su servidor se desactualizó. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos revelar información datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar respuestas como error 400, error 500, error 404. Es decir, tenemos que dar un estándar que es un código que pertenece a HTTP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un backend no va a decir, hay un error porque ingresó mal el usuario, hay un error porque se cayó el servidor, hay un error porque envió mal los datos desde el frontend. Él me va a decir es un código de error y si yo cumplo con el estándar que se maneja en errores de HTTP, voy a saber identificar correctamente el tipo de error que se está interpretando. Entonces es importante. JavaScript no es quien define el código de un error, lo define el estándar HTTP. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de que los códigos los define HTTP? Hay que tener en cuenta que está corriendo un código en un servidor, que el cliente espera una respuesta HTTP y que HTTP exige un código numérico estandarizado. Entonces, vamos a responder esa pregunta que dijimos, ¿quién decide el código HTTP? Lo va a decidir el backend y lo va a expresar como un error técnico. Y esto se traduce en una respuesta de HTTP cuando estamos comunicando el frontend y el backend. Es importante eso, entender que nosotros vamos a tener dos tipos de errores. Vamos a tener errores que vienen del cliente.
y errores que vienen del servidor del backend. De un cliente me puede venir un envío de datos malos, pedir algo que no existe, el famoso no found, usuario no encontrado, consulta no encontrada, o el no tiene permisos en algún login. Y en el servidor me puedo encontrar bugs, desconexiones, errores inesperados. Entonces, por eso es el backend el que me define el estándar para estos errores. Entonces, hay que tener en cuenta algo. Nosotros no podemos decir, usted envió los datos mal, usted pidió un usuario que no existe, por seguridad, y por eso se define un estándar para realizar ese tipo de entrega de información. Para que lo entiendan, voy a iniciar con un ejemplo de un error, no de la síntesis, ojo, de un error, de cómo nosotros a veces nos equivocamos al realizar envío de información. Entonces, digamos, nosotros preparamos una respuesta que nos envíe algún estatus y esperamos manejando dentro de las condiciones que ese estatus tenga un estándar, el cual llamamos o pedimos que se envíe en formato de JSON, ¿cierto? Entonces, le pedimos que imprima un mensaje. A ese mensaje le decimos que es igual y ponemos o revelamos el mensaje que no deberíamos estar entregando. ¿Sí? Entonces decimos usuario no encontrado. ¿Y qué es lo que pasa? Ocurre algo grave si yo le estoy expresando esto a un cliente. Si yo le digo directamente que yo no encontré un usuario, yo estoy fallando. ¿Por qué? Porque yo debería decirles que, pues no tendría que ser tan directo en qué es el usuario el que está fallando. Generalmente uno loguea a un usuario y una contraseña. Y si yo le digo que el usuario no es encontrado, yo le estoy diciendo que una de las dos opciones es negativa y puede que la otra sea positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que ser más genérico en los errores. Digamos que el error no dijera al login, en un login asumiendo que ingrese un usuario una contraseña que sea clave errada. Entonces, si alguien está haciendo un ataque en el que está usando diccionarios de usuarios y de contraseñas, y yo le mando un mensaje que diga clave errada, y es un poquito intuitivo lógico, va a decir, venga, si la clave está errada es que ya encontré el usuario. Entonces, pero les decimos que este tipo de respuestas son errores. ¿Por qué? Porque un error tiene que ser más genérico y más estandarizado al HTTP. Si yo le digo a alguien que logueó un usuario y una contraseña y le mando que la contraseña está errada, por lógica ya le estoy dando el usuario. Y ya va a ser más fácil, si no tengo métodos de protección en la contraseña, de factores de doble autenticación, que esa persona a través de un diccionario descubra la contraseña que yo tengo porque ya le estoy entregando al usuario. Entonces, por eso empecé con el error más común. Dicho esto, vamos a trabajar entonces con un concepto de manejo centralizado de errores. Vamos a poner un error que no se le envía al cliente, pero sí se identifica dentro de nuestro backend qué tipo de error corresponde. Vamos a empezar con un condicional lógico. Entonces vamos a decir sí y vamos a decir que si es diferente a email, no tiene que ver nada el email, solo estamos haciendo un ejercicio para explicar algo. Y se ejecuta la siguiente lógica. Enviamos una respuesta la cual trae un estatus y ese estatus me dice que es 400. Y me va a enviar una respuesta con un mensaje no genérico, perdón, sí genérico y no detallado como el que explicábamos ahorita. El mensaje va a ser imprimir un mensaje y ejecutar un error que diga error. Vamos a explicar esta lógica. Entonces, tenemos lo siguiente. Un validador lógico que me va a enviar una respuesta. La respuesta que me va a enviar es error y asociado a un código 404. Entonces, lo que se va a dar en el cliente va a ser error 404. No como ahorita que decíamos error, usuario o clave. Va a ser solo la palabra error. En el ejemplo de ahorita puede ser error de autenticación. Pero no le estoy diciendo, señor, le falló su contraseña. Señor, le falló su usuario. Pero ¿qué es lo que pasa? Como solo estoy mandando este error, yo sé que algo está funcionando mal. Pero en mi backend sí puede aparecer algo como esto. Y yo sé que el error, o me va a aparecer la línea de código en que se está ejecutando el error, que sería la 16. Yo sé que el error sí dice que me están ingresando un email diferente. Entonces mi respuesta al usuario es,
con toda seguridad te digo que lo que estás haciendo es ingresar alguno de los dos datos errados. Y con eso me permite identificar si no tengo alguna manera de validar la identidad de la persona que está accediendo a la aplicación. Uno, que pudo haber olvidado el dato, o dos, que está intentando ingresar o escribiendo mal el usuario o está intentando acceder sin tener los permisos. ¿Por qué? Porque le dije, si es diferente email, me va a realizar, corrijamos esto por favor que se autocorrigió y era res. Si la respuesta que estoy enviando es un status, entonces el mensaje que me está diciendo es específicamente que el error es simplemente que está ingresando mal su correo. Vamos a ver algo que es muy importante entender dentro de la síntesis del manejo de errores. Es muy común que cuando decretemos una función nos encontremos con esto, con las palabras er dentro de paréntesis, req, res y next. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la síntesis del manejo de errores. Vamos a ver que nos están enviando un error, que se está haciendo un requerimiento, un request o una solicitud o un envío de solicitud, se está realizando un response y se está ejecutando un next. Si lo analizan solo en estos tres componentes, es muy parecido a la teoría anterior que vimos de middlewares, solo que se le suma el envío del error y trabaja muy fácil. Incluso se puede manejar dentro de las carpetas de middleware como los error handler, que sería el equivalente a manejo de errores. Entonces, vamos a empezar a crear errores y vamos a realizar la explicación de estos. Entonces, es muy común que nosotros podamos ubicar errores dependiendo de la carpeta en que queramos trabajar. Para que nos vamos familiarizando, yo podría trabajar eh, tranquilamente una carpeta que se llame utils y dentro de esta manejar errores. O lo podría trabajar tranquilamente también dentro de mi middleware. Entonces, digamos que queremos trabajar con una carpeta nueva, la cual vamos a llamar utils y necesitamos a trabajar los errores. Entonces, dentro de la carpeta utils, manejemos algún archivo que se llame app, error, y recuerden que la extensión es JavaScript. Entonces, vamos a iniciar trabajando con un export class o vamos a trabajar con clases. Si tienen duda de qué es una clase, de cómo se trabaja una clase, me hacen el favor, pausan el video acá, van a fundamentos de JavaScript, en el cual en 100 ejercicios prácticos les explico todos los conceptos necesarios para entender lo que hoy estamos haciendo hoy, ubicarse donde explico los 10 ejercicios de clase en esa lista de reproducción, entender qué es una clase y venir a seguir trabajando en este concepto. Listo. Entonces la clase va a crear una constante que se va a llamar app error y vamos a usar el extends, el que me va a servir para el manejo de errores que está definido previamente en JavaScript para ejecutar la lógica que queremos trabajar. ¿Y qué dice la lógica que nosotros queremos trabajar? Dice lo siguiente: vamos a crear un constructor que me imprima un mensaje y que me imprima un status code. Un constructor básicamente es el que me va a crear un objeto y ese objeto va a tener un mensaje de error y va a tener un código de error. Entonces, vamos a utilizar super y vamos a utilizar super para realizar la definición de ese mensaje. Adicional a esto, vamos a trabajar this. This, recuerden que dentro de una clase es el que me maneja el objeto, entonces me va a permitir realizar la inserción del dato de ese status code que yo quiero interpretar. Entonces, vamos a descomponer este código. Extends me permite el manejo del error dentro de JavaScript. Mi 6 es el informe que le va a llegar a través de un mensaje al cliente en formato de texto. El status code es el que me va a asignar el error que yo le defina, sea 404, 500, a HTTP. Y el error esperado, el que permite que circule, me va a trabajar dentro de el siguiente paso de esta lógica. ¿Cómo así que dentro del siguiente paso de esta lógica? Cuando yo ya tengo esta estructura, yo tengo que trabajar con this y voy a decir que is operacional. ¿Cómo así que operacional? Que estoy esperando un error que no me rompa la aplicación. Entonces, vámonos al ejemplo que yo les explicaba ahorita. Yo les decía que
yo espero que me llegue un login incorrecto. Es decir, yo espero que alguien se logue y ponga mal el usuario o ponga mal la contraseña. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no le doy a esta lógica que me diga si user, si digamos si yo digo user es different o que me diga password is different, me van a encontrar o me van a ingresar ese user is different, ese password is different y ¿qué va a pasar? Se me va a romper la aplicación. Entonces este is operacional hace que la aplicación no se rompa, identifique que ese error es permitido para mi aplicación. Entonces eso es lo primero que quería darles a entender. Cuando yo envío un dato y mi aplicación no entiende ese dato, mi aplicación se va a romper. Mi backend se le va a reventar el cerebro y le va a enviar una desconexión a a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el funcionamiento correcto, sin que se me rompa la aplicación, es súper importante tener un manejo de errores que se acoplen a la lógica de negocio que yo espero del funcionamiento. Cuando yo estoy creando una aplicación, yo tengo que esperar que ingresen contraseñas malas, que ingresen contraseñas buenas, que ingresen usuarios malos, que se consulte una base de datos y me dé un valor nulo y que al saber que puede dar un valor nulo no se me rompa la aplicación, sino que me dé un status code que me diga dato no encontrado. Sería más permisivo en un usuario decir un dato no registrado. Sería diferente antes de una autenticación dar ese valor. Después de una autenticación sí puedo dar un error más detallado en el mensaje si se cumple con un rol. Pero eso es lo importante que sepan, que si yo no defino un manejo de errores para cada parte o módulo de mi aplicación, se me va a rentar la aplicación. Y es muy importante al momento de yo levantar los requerimientos, saber cuál es el funcionamiento esperado para que no se me rompa. Porque en muchos campos de una consulta el valor va a ser cero. Y tenemos que saber manejar esas consultas no encontradas para que la respuesta sea no encontrada y no se tumbe la aplicación. Y el cliente me esté llamando a cada rato que se rompió la aplicación, que se rompió la aplicación, y es simplemente por las consultas. Entonces esa es la mejor manera de entender un error. Un error es la manera en que yo evito que ante las consultas se me caiga una aplicación. Vamos a trabajar entonces cómo es más o menos la estructura de un error handler. Entonces, sostenemos el export y vamos a trabajar con una constante, la cual vamos a llamar error handler o manejo de errores. Y en esta nos vamos a encontrar esa parte de síntesis que les dije, que se puede manejar un error, un request, un response y un next. Esto vendría siendo un middleware de manejo de errores. Listo. Y dentro de la lógica, ¿qué esperaría yo que me ejecute la lógica? Yo esperaría que me imprima algún error. Entonces, para yo imprimirlo, tengo que manejar el console.log y voy a imprimir el error. Listo. Con ese error, ¿qué manejo le quiero dar a mi lógica? Le quiero dar el siguiente manejo. Entonces, primero quiero que se defina un status code. ¿Cómo así que un status code? Ahorita les expliqué que el status code va a ser el que va a corresponder a un código estándar HTTP. ¿Qué más quiero? Quiero definir otra variable y esa variable le voy a imprimir un mensaje. Entonces, a esto ya hay que darle una lógica. Hasta acá estoy generando la exportación de un archivo que se llame error handler. Ya definí cuál es el error. El error va a enviarse a la consola y puede enviarme una variable que sea status code y también puede enviarme una variable que sea un mensaje. Entendemos que el mensaje va a ser un texto cualquiera. En este podemos usar error interno del servidor y el status code es el que yo le mencione como estándar para HTTP. Generalmente para ese error de servidor podemos estar usando un 500, que es el que corresponde a esas calles de servidor. Entonces yo ahorita les decía, yo no le digo a un hacker que está caído mi servidor, pero yo le puedo dar un error 500 y un error 500 si es mi servidor caído, pero no sabe si tengo algún problema con mi variable de entorno, con mi configuración, con mi conexión a red. Pues le estoy diciendo que sí me está fallando mi servidor, que no se ha levantado, pero no saben por qué y no saben en qué punto atacar. Entonces es súper importante entender nuevamente ese concepto. Entonces, vamos a manejar la lógica. Para yo hacer una validación lógica, tengo que usar el validador if. Y ese validador if, darle un peso al error y pedir que se consulte dentro de este el status code. ¿Qué lógica vamos a pedir que se valide? Vamos a pedir que se valide
la siguiente lógica. Primero, que se tome el status code y se valide el error que me está imprimiendo y que ese error también se relacione a un mensaje. Es decir, ahí lo que estoy pidiendo es entiéndame el error, pero le tenemos que dar un también. Cuando le damos un también, le vamos a decir que si él identifica la correspondencia de ese status code y del error, imprima un valor al status code que va a ser error 500. Y también le vamos a pedir que nos imprima un error interno del servidor. Entonces, en el error estamos diciendo que nos valide el error y el status code y que cuando valide el status code nos imprima un equivalente al error y en el mensaje nos imprima un equivalente al mensaje. Y el status code va a corresponder al error 500 y el mensaje del error 500 va a corresponder al error interno del servidor. Hasta acá tenemos la definición de los códigos y el error y tenemos la lógica validadora del error. ¿Y ahora qué tendríamos que configurar dentro de nuestro código? Tendríamos que configurar cómo enviar una respuesta. Entonces, usando reds para enviar la respuesta, que acá lo tenemos configurado, vamos a pedir que se maneje un status. ¿Y qué status? Un status en el que se imprima el status code y vaya en un formato JSON. Y esto va a tener un manejo de error y a ese error le vamos a decir que sea verdadero. Es decir, que coincida con el parámetro validador que yo le estoy dando. Si es verdadero, le vamos a pedir que envíe un mensaje. Y cuando envíe el mensaje, simplemente vamos a finalizar y se va a imprimir ese mensaje. Entonces, para resumir, este es un manejo de error. Primero, estamos exportando nuestro archivo que se llama error handler. Segundo, estamos imprimiendo un error en el cual definimos un status code y un mensaje. Si bien lo definimos acá, por acá es donde le estamos dando valores. Pero esos valores se los damos después de aplicar una lógica que me permite identificar status code como el equivalente a este nombre, a este valor, y mi 6 como el equivalente a este nombre, a este valor. Estamos imprimiendo una respuesta. Ojo, podemos tener error, request nets y podemos usar cualquiera. En este ejercicio, si bien los definimos todos como nos muestra la síntesis que debe ser, únicamente hicimos manejo de error y de response. Y ese response nos está dando un mensaje en el que vamos a hacer la impresión o el envío al cliente de ese mensaje que se llama error interno del servidor. Entonces, algo más que me gustaría sumarle a esta explicación es, en el video anterior usamos mucho el concepto de export default y en este estamos usando el concepto de export. Ambos son correctos. Yo puedo trabajar sin este y por acá venir y decir export default error handler o como lo tenía en el inicio, realizar el export para que no se confundan. Ambos son totalmente válidos, todo depende. Bueno, y ejecutan lo mismo, que es habilitar el módulo, este archivo, para que se pueda trabajar a través de la importación en otra carpeta que yo quiera trabajar. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Ahí la diferencia sería de si yo quiero trabajar digamos, un solo dato o si yo quiero trabajar muchos datos. Es decir, si este fuera el único código que yo voy a manejar dentro de mi archivo, dentro de este archivo que se llama error, tranquilamente puedo hacer un export default, pero si yo hacia abajo voy a seguir trabajando más errores y voy a tener un manejo de errores más robusto y aplicados a diferentes lógicas, ahí sí trabajaría con los export porque los export me permiten trabajar en escala varios tipos de lógica y de manejo de errores. Igual, tengo planeado entregarles como un tutorial de cómo manejar entre módulos, qué tipo de término utilizar según el tipo de aplicación dentro de este curso. Importantísimo
para poder seguir trayendo estos tutoriales, para poder seguir teniendo acceso a esta información de manera gratuita. Muy importante que se suscriban y compartan estos videos. Necesitamos que la comunidad crezca para poder seguir trabajando, para que ustedes nos ayuden a crecer también y nosotros a darle información a ustedes de manera gratuita. Nos vemos entonces en un próximo video y no olviden suscribirse.